Este canal, con su segunda parte, su segundo ciclo, vamos a empezar a trabajar lo que es pensamiento nacional. ¿Y pensamiento nacional a qué se refiere? Se refiere a tratar de ir dilucidando, dando respuesta poco a poco, paso a paso, ladrillo a ladrillo, a la pregunta ¿qué es Chile? ¿Qué es Chile? En la primera parte de este canal, fue recuperar temas, recuperar a Góngora, Encina, Alberto Edward, tomar algunas cosas de Salazar, estudiar un poco en qué andaba la izquierda con Carlos Ruiz, Marta Hannecker, el mismo Fernando Atria, leímos a Carlos Peña, tratamos de entender lo que era el concepto de neoliberalismo, leímos a Foucault, leímos también un proyecto, un esbozo de proyecto político de lo que fue el nacionalismo chileno en los años 80, como el Frente Nacional y Popular. Es decir, fue un periodo de análisis histórico, de tema histórico. Hablamos de geopolítica, desglosamos lo que era Estado, pueblo, territorio. Fue un análisis histórico y definir conceptos. Definir conceptos, ahí creo que se ha posicionado bastante bien el concepto del Estado recuperado por Mario Góngora, el Estado forjador de nación, el Estado como una fisonomía de unidad de existencia histórica. Recuperamos el concepto mestizo, em, y pero siempre rondaba y ha rondado la pregunta ¿qué es Chile? ¿Ya? Que partiendo de la base de que el gran problema del Chile actual, de la crisis del Chile actual, no es tanto la inflación, por supuesto que sí, la inflación, la economía, la seguridad, el estallido social, todo lo que significa, el neoliberalismo, todo lo que significa, todo ese conjunto, pero en el fondo, el diagnóstico parte de uno de los primeros videos que hice en este canal, que es la teoría de la crisis del Estado en Chile, que el Estado como entidad que forja nación se licuó. El Estado como fisonomía de unidad de existencia histórica sigue existiendo la burocracia llamada fisco, incluso ha crecido esa burocracia llamada fisco, pero dejó de cumplir un rol que era forjar nación. Y en Chile, históricamente, el Estado ha cumplido ese rol de forjar, dar forma a la nación, no crear la nación, sino que dar forma a la nación. Por lo tanto, el Estado, al cumplir ese error de forjar nación y al haber sido torpedeado estratégicamente por cierta izquierda que lo identificaba como un Estado portaliano, y también siendo atacado negligentemente, o por pasividad, o por propiamente neoliberalismo por parte de la derecha en la síntesis guzmaniana, en transformar este Estado en una entidad burocrática que tenía que garantizar el, el despliegue de las lógicas de mercado, por ambos frentes, y lo decía don Mario Congo en el ensayo sobre la noción de Estado en Chile, que había que tener cuidado de salir de la garra del marxismo y caer en las lógicas neoliberales que en el fondo tenían la unión de los opuestos, porque eran ambas visiones, el liberalismo económico y el marxismo, economicismo heredero de las revoluciones del siglo XVIII. Eran primo hermano. Entonces, nos encontramos con que ese diagnóstico está en esos primeros videos de este canal, que era la teoría de la crisis en Estado en Chile. Un Estado torpedeado estratégicamente por la izquierda y olvidado negligentemente, abusado por cierta derecha, formándolo ambos en un Estado burocrático, una educación que se fue transformando técnica profesional, sacando humanidades, sacando la historia, sacando la filosofía, la educación cívica, dejando el Estado de cumplir un rol de forjador de nación. No estoy diciendo que no haya cumplido un rol, el Estado está presente en los consultorios, en los colegios, en la escuelita pública, en la mundo rural, en Carabineros, en la Fuerza Armada. O sea, el Estado sigue funcionando. Yo estaba viendo el otro día, mirad, por la crítica que hacía Axel Kaiser en Sin Filtro, por lo ineficiente del Estado. Hay estudios y análisis de ranking mundial donde se habla que Chile está dentro de unos países de un Estado más eficiente. Pero ya no lo habría de Estado, lo haría de una burocracia eficiente, o sea, con las lucas que tiene hace muy bien la pega. No obstante que no llega a entrar, no sé, a las poblaciones más complicadas de Santiago, no entra ese Estado y se van generando guetos. Ok, pero esa es la burocracia, no es el Estado. El Estado es una entidad espiritual, es la fisonomía, es la forma de una unidad de existencia histórica, de una unidad de existencia, una unidad que está fuera, que está en el mundo. Está existiendo, una unidad que está existiendo, no una fragmentación que está existiendo, una unidad y que existe existiendo afuera en el tiempo, en la historia, entre los que están muertos, los que están vivos, los que vendrán. ¿Qué es lo que tratamos de recuperar con el programa Recuperando Chile, Chile en sus biografías, en las personas que han construido esta comunidad nacional? Pero para que esa comunidad nacional tuviera forma, fue un Estado, que es la fisonomía, el contenedor de la nación, el que de alguna manera le dio un sentido, esta entidad espiritual llamada Estado. No es la burocracia, no es el fisco, que está, como dice muy bien nadie.
Entonces, luego de 40 años, atacado por una izquierda que gramscianamente, clásicamente, y multiculturalmente, da lo mismo, diferente estrategia a la izquierda con su diagnóstico de la sociedad, buscaba atacar y desmantelar este Estado portaliano, lo identificaban con el Estado portaliano, la creación portaliana, y ahí está principalmente el trabajo. No estoy diciendo que sea la matriz principal de toda esta, de la acción de la izquierda, por supuesto que no, pero un ejemplo para tratar de graficarlo de alguna forma. Un ejemplo es de alguna manera por un libro, es el libro Construcción de Estado en Chile de Gabriel Salazar. Ese libro, La democracia de los pueblos. Ese libro hace una genealogía del Estado-Nación, del Estado portaliano, perdón, y al que buscan desmantelar, que lo identifican como un Estado eh, ilegítimo, que no continuó con la organización política previa a la República. No estoy diciendo la monarquía necesariamente, sino que la forma de organización política que tenían los pueblos, los cabildos, ese tipo de cosas. Y esa cierta derecha que con el neoliberalismo, esa fusión Chicago gremialista que la hemos leído en la síntesis guzmaniana, que hemos leído en el pensamiento conservador, por negligencia o por dejar hacer, o por preocuparse por su interés económico, no entendieron el rol que cumplía el Estado. Aún dentro de un contexto de lo que don Mario Góngora llamaba mundialización, que ahora le llamamos globalización y que tiene su sucedáneo llamado globalismo, nos dejó de alguna manera, perdón la expresión, pero en pelota frente a esta nueva realidad del siglo XXI. Entonces nos encontramos con un contenedor, contenedor que no contiene nada, porque se trizó, se rompió el contenedor. La fisonomía de unidad de existencia histórica del Estado. Cuando me dicen qué es el Estado, es que el Oscar no define lo que es el Estado. El Estado es la fisonomía de una unidad de existencia histórica. Oswald Spengler, esa definición es de Spengler. O el contrato de todo por todo arte, por toda ciencia, toda empresa, de todo tipo, un contrato más macro entre los que están muertos, los que están vivos, los que vendrán, como decía Edmund Burke, conservador. Pero también es de alguna manera un contrato medio contractualista. Por eso a mí me gusta más la definición de Spengler, que la cita Mario Góngora. Fisonomía de una unidad de existencia histórica. Fisonomía, forma. La forma de la nación. Y esa forma, como un contenedor, como un recipiente, donde el líquido que está dentro de la nación se rompió. ¿Y cómo esa forma actuaba forjando nación? Teniendo una preocupación social, entregando educación, que fue su principal pega durante la primera mitad del siglo XX. Gobernar es educar, decía don Pedro Aguirre Cerda, que lo tomó principalmente de los nacionalistas de primera etapa, que ponían el énfasis en la educación. Un Estado neutro que era el mediador del conflicto social ante los diferentes grupos de interés. El Estado durante el siglo XIX, por medio de las guerras, fue forjando esa identidad nacional bélica, como dice, como campo de militar, como decía don Mario Góngora también. Bueno, sin guerras, por supuesto, y ya sin un rol privatizada la educación, dándole importancia al rol preponderante de los padres en la educación de los hijos, con las lógicas subsidiarias, con sacándolo del rol con un rol de dirección en la economía, transformando en entidad fisco que cumpliera un rol de preocuparse de mantener las reglas claras para que el mercado se despliegue, y terminando con muchas de las ayudas sociales establecidas en ese estado benefactor de primera mitad del siglo XX, y que transformándolo, como dice Carlos Ruiz, en un capitalismo de servicio social, dejando esto muy a la mano del mundo privado, generó que el Estado tuviera pura superintendencias que son las que van regulando los mercados. ¿Para qué? Para que los consumidores vivan en una constante, como decía Foucault, una constante miedo, un constante temor de inseguridades que los lleve necesariamente a entrar al mercado a competir para proveerse de los bienes necesarios para la subsistencia. Quitarle las seguridades para llevarlo a la competencia. Eso de alguna manera es el rol que ocupa el Estado. El Estado te bancariza por medio del Banco Estado para que te transformes en un jugador de mercado, para que puedas salir a consumir y en ese espacio sobrevivir. O sea, yo requiero que el consumidor no tenga nada seguro, porque así se transforma en consumidor y en un actor racional y va, por lo tanto, según lo que plantea don Milton Friedman, ser más eficiente en la provisión de bienes y servicios. Ahora, con esa lógica podemos llegar a mejorar los índices de crecimiento, mejorar el índice de Gini, podemos lograr eh,
de comunidad, sociedad, mercado, como dice Diemen, exactamente. Podemos sacar de la pobreza a mucha gente, terminar con la desnutrición, y eso es muy loable, pero tiene un costo. El costo que dejamos de forjar nación, porque tenemos que preocuparnos de la micro y la macroeconomía y no de los lazos comunitarios, la política, la historia, la filosofía. Entonces hay que los ramos, los colegios, vamos cambiando la malla curricular, vamos transformando en puros entes técnicos, y cuando esos entes consumidores, que son también trabajadores, no logran mantener los números necesarios para que esta economía mantenga su prosperidad, bueno, son reemplazados o son complementados por una inmigración, porque en realidad lo que se ve no son seres humanos, personas humanas, sino que son recursos humanos. Entonces, si ese consumidor se ha vuelto cada vez más exigente o se ha ido capacitando más y por lo tanto exige mejores sueldos o etcétera, o no quiere trabajar por menor lucas y no se ajusta eh, esa relación laboral, por ejemplo, bueno, tenemos ejército de inmigrantes que no están dispuestos a trabajar con cualquier cosa y así mantenemos los números para llegar al desarrollo. Ahora, en un mundo globalizado, en un mundo con un neoliberalismo que va por dos patas, que lo estaba leyendo hoy día, por ejemplo, estaba leyendo Bourdieu ¿dónde lo dejé? Por compartir una columna de Pablo Ortúzar del día, ¿cuándo fue? Del 26 de octubre del 2018, donde este personaje habla de una crítica a los progres. Se llama Escucha Progre, se llama esa columna en The Clinic el 26 de octubre del 2018. 18, señores. Y él habla ahí yo cito ahí, dice, es distinto ser contrario al globalismo que ser contrario a la globalización. Eso lo dice Ortúzar en el 2018. Llegué a esa columna porque encontré un video de Carlos Videla. Carlos Videla siempre reacio a dar entrevistas y tal, y leer y estar metido más que nada más en las comunicaciones, bien reacio a eso. Encontré un video en YouTube de Carlos Videla, lo bajé y lo subí a mi canal Charlas Chile, donde subo charlas o conferencias interesantes, las subo ahí, lo pueden ver en mi canal, hay un link a ese canal. Y subí esa entrevista a Carlos Videla y él citaba esta columna de Pablo Ortúzar, y Pablo Ortúzar cita ahí a Bourdieu y habla de ese lenguaje, dice, yo escribía en Twitter, creo que se refiere a que el globalismo sería un tipo de lenguaje de la globalización, un tipo. Y ese lenguaje sería el progresismo. Y ese progresismo es corrección política. Y para Pierre Bourdieu se denominó nueva vulgata planetaria. Un nuevo lenguaje fundamentado principalmente en el multiculturalismo, en las ideas postmodernas, en la idea del identitarismo, que van dejando de lado el lenguaje de la lucha de clase, del capitalismo, de la desigualdad, que han sido los lenguajes propios de lo que la izquierda ha defendido. Y Bourdieu decía, hay una nueva vulgata planetaria, un nuevo discurso planetario que es fruto, así como hay un neoliberalismo económico, hay un neolenguaje que va acorde con ese neoliberalismo. Y ambos, el neoliberalismo económico y la neovulgata planetaria, ese nuevo discurso que se centra en el identitarismo y el multiculturalismo, que es propio del Frente Amplio, por ejemplo, es la vertiente cultural de ese neoliberalismo económico. Es un complemento necesario. Ese es globalismo, que es el lenguaje de la globalización. Bourdieu, no sé cómo se pronuncia en francés, me entenderán ustedes, de alguna manera está haciendo la síntesis, ahí, en un texto que es publicado en Le Monde el año 2000, que también lo publiqué, está en francés, pero lo pueden... La nueva vulgata planetaria, Le Monde Diplomatique, número 5 del año 2000. Lo tengo el link, lo voy a compartir el link ahora. El 2000 ya está hablando ahí el hombre, ahí estoy, le publico el link, lo pueden ahí traducir con Google. Eh, que esa nueva vulgata planetaria, ese nuevo discurso, es complemento al neoliberalismo económico. Por lo tanto, ese neoliberalismo tiene un lenguaje que actualmente lo ocupa cierta izquierda, multicultural, identitaria. Por ejemplo, que el amigo Alfredo Geniat, que ha leído mucho perdido, critica bastante, y él llama a recuperar la socialdemocracia y terminar con este identitarismo y esta cuestión multicultural de la izquierda progre. Pero esto sería el progresismo. Progresismo es el lenguaje de la globalización. Progresismo es globalismo. Y tiene dos patas: neoliberalismo, que ya lo vimos en otros videos, que el neoliberalismo es globalismo, y la vulgata planetaria. Conjunto de conceptos, palabras nuevas que son globalización, flexibilidad, gobernanza, empleabilidad, exclusión, subclase, nueva economía, tolerancia cero, comunitarismo, multiculturalismo,
y sus primos posmodernos, etnicidad, minoría, identidad, fragmentación. La difusión de esta nueva vulgata planetaria, de la que por cierto están ausentes términos como capitalismo, clase, explotación, dominación, desigualdad, todo revocado perentoriamente por presunción de obsolescencia o irrelevancia, es producto de un imperialismo puramente simbólico. Estos partidarios de la revolución neoliberal están flanqueados por exponentes de la producción cultural, investigadores, escritores y artistas, y militantes de izquierda, que en su mayoría aún se consideran progresistas, bajo el pretexto de la modernización, arrasando con las conquistas sociales y económicas de 100 años de luchas, hoy presentadas como arcaísmos y trabas del nuevo orden naciente. Una crítica potente a toda esa izquierda cultural progre cosmopolita que es prima hermana del neoliberalismo. Neoliberalismo y esa izquierda también progre, pero también la izquierda clásica que es mantener el Estado-Nación en Chile, que ese Estado-Nación forjó nación, según lo que desarrolla claramente don Mario Góngora, el primer crítico del neoliberalismo en Chile. Ahora, aquí vamos avanzando en lo que es empezar a preguntarnos qué es Chile. ¿Por qué preguntarnos qué es Chile? Porque al desmantelarse el Estado-Nación Chile, que es el contenedor de la nación, este contenedor, este recipiente, esta fisonomía de una unidad de existencia histórica, para los que siempre dicen que Oscar no define lo que es Estado, fisonomía de una unidad de existencia histórica, al desmantelarse por medio del neoliberalismo por un frente y por la crítica tradicional de la izquierda clásica que siempre va a ver el Estado una creación burguesa, y en este caso portaliana, nos quedamos sin el ente que forja la nación, y por lo tanto la nación se licúa. ¿Deja de existir la nación como la conocemos? No, porque forjó una nación. Entonces, el forjar esa nación y al devenir roto el recipiente, el Estado, como concepción espiritual, nos encontramos con que, y es una concepción espiritual porque desde un punto de vista material puede ser grande, chico, participa en la economía, no participa en la economía, con mayor, subsidiario, da lo mismo. Si el punto es rescatar el Estado como noción espiritual, y eso va a un comentario que hay en tu canal, nadie. En tu canal hay un comentario que alguien dice, no sé, alguien critica y dice, es que Oscar nunca define lo que es Estado. Bueno, para él va, siempre lo he repetido, siempre lo he dicho. Fisonomía de una unidad de existencia histórica. Es un concepto espiritual, no es el fisco. Por lo tanto, que el fisco sea grande, chico, tenga más oficinas o no, cobre impuestos, más impuestos, no es el punto. Salir del economicismo marxista y caer en el economicismo neoliberal terminó desmantelando el Estado como entidad espiritual. No voy a canales reaccionarios. Entonces, nos encontramos con que sin un Estado forjando nación, la nación se diluye. 40 años de una nación diluida. Michelle Bachelet, cuando llegó al poder, decía, Chile cambió, tenemos que gobernar para el nuevo Chile. Está reconociendo implícitamente que esto es otra cosa, es cualquier cosa, nadie sabe muy bien claro qué es. Pero como es una forja y no es una creación ex nihilo, hay algo. Entonces ahí viene la pregunta, ¿qué es Chile? ¿Qué es Chile entonces? ¿Chile cambió, decía Michelle Bachelet? Cuando uno vio las manifestaciones de los 25 de octubre 2019, veía banderas negras, banderas mapuche, se habló de plurinacionalidad en la nueva constitución, se habló de muchas cosas que tenían que ver con la identidad nacional, pero sin preguntarnos claramente, se da como por sentado quiénes somos. ¿Qué somos? Y en un mundo que está globalizado, obviamente que los particularismos van aumentando, la pregunta por la identidad, por la soberanía va aumentando, porque se va mirando al espejo. La fragmentación social, la despolitización también va generando individuos atomizados, individualistas, competidores, donde el tejido social se rompe y obviamente ahí se abren los espacios para la violencia, la resolución violenta de las controversias, saltando cualquier tipo de mirada comunitaria. Somos meros contratantes de un contrato social, encerrados en nuestras casas sin compartir con los vecinos, sin compartir con nadie. ¿Para qué me preocupa el cobre? ¿Para qué me preocupa esta otra cosa? Si en realidad hay que sobrevivir. Eso es propio también de la modernidad. Una modernidad que a nosotros nos llegó de manera acelerada, como dice don Carlos Peña. Y que la modernidad también rompe las expectativas, baja la expectativa. Viene a decir, oye, si no hay nación, son creaciones, una concepción imaginaria. La religión, lo decía, lo leímos también, la definición constitucional de Jaime Guzmán. eh, la unidad de la cristiandad se acabó y ahora existe el pluralismo ideológico. Tenemos que navegar con esas aguas. Desigualdad económica que se ve en una ciudad como Santiago. ¿Qué cohesión puede existir cuando una persona cruza todo Santiago puede ser La Pintana, pero también puede ser La Florida? Yo vivía en La Florida. Y va a trabajar o a estudiar a Las Condes, Lo Barnechea, Vitacura y se encuentra con otro país. Y esto no es anticuiquismo, como un imbécil dijo por ahí de mi persona. No, es realidad pura. ¿Cómo vamos a forjar cohesión social si tenemos esas diferencias de plazas públicas, de calidad del servicio, de los espacios públicos? Entonces, ¿se arregla eso con políticas públicas?
con un cosismo estilo Joaquín Lavín, vamos creando políticas públicas, vamos creando cosismo, valga la redundancia, si no vamos creando un etos o nos vamos recuperando el etos, lo que en una empresa, si usted lo ve a nivel empresarial, se llama la cultura de la empresa. La empresa ya no son los trabajadores y el empresario y las máquinas, sino que el hecho de trabajar constantemente, una forma de trabajar ya por largo tiempo, se va generando algo, un tercer elemento, si quieren, un etos, la cultura empresarial. Así se llama en el mundo empresarial. ¿Cómo cambiar la cultura empresarial? En este caso de un país, ¿cómo cambiar la cultura, por ejemplo, el Estado? La cultura del servidor público, el etos. Ahora, ese etos es un constructivismo social, como decía don Milton Friedman, y que don Hayek lo parafraseaba y decía él es un neoliberal porque es un constructivista social que quiere de arriba hacia abajo y se quiere meter las instituciones por donde mejor le quepa. No le interesan las instituciones porque así como las construimos las podemos cambiar y hacer una hoja en blanco. El primer señor de la hoja en blanco fue don Milton Friedman, no fue Fernando H., que es la copia fruna de eso. Forjar ese etos, ¿es crear un etos o es forjar un etos? ¿Es crear esnilio? Es ponernos así, ya, ¿qué es Chile, weón? Definamos Chile, listo. Y vamos creando una construcción social para que se vaya forjando ese etos social que permita que las soluciones que se den a estos problemas de desigualdad, de disputas políticas, de sistema institucional, de sistema político propiamente tal, de políticas públicas, etcétera, que tengan un sentido de trascendencia a largo plazo, es por cuando existe un etos. Ese etos lo daba el Estado forjando nación en Chile durante 200 años. Hoy nadie da ese etos. Nadie forja ese etos. Ni la Iglesia, ni las Fuerzas Armadas, ni el Estado, que fueron los tres grandes forjadores de nación en los últimos 200 años. Estamos solos. Ahora, la pregunta es, entonces ya, ok, pongámonos de cabeza a forjar ese etos. Paralelamente hay que hacer políticas públicas, hay que mejorar las plazas, pero son trabajos en diferentes planos. Ahora, ¿qué etos vamos a forjar? ¿No vamos a crear? ¿Qué etos? ¿Cómo vamos a volver a levantar este contenedor para enfrentarnos a este mundo globalizado? Que si no hacemos nada, vamos a terminar homogenizados, si es que ya no lo estamos, en el mundo, en la aldea global. ¿En qué se traduce esa homogenización? Que va a dar lo mismo que el niñito que está en la población el X esté inmerso en un mundo lleno de droga, porque en realidad va a ser un número más de datos de la lucha contra las drogas. Datos. Volver a forjar ese etos. Diego Fer, comentario duro contra tu padre. Por eso es necesario volver a preguntarse qué es Chile. Y esto puede ser un input. Pues, me refiero a un input, un elemento que aporte a cualquier movimiento que quiera tener una respuesta política institucional, entrar al sistema formal y tener una concepción que vaya de lo filosófico metafísico hacia abajo. ¿Qué es Chile? ¿Por qué yo estoy en contra del aborto? ¿Por qué estoy a favor de la familia? ¿Por qué estoy a favor de no sé qué cosa, no sé qué cosa, no sé qué cosa? Porque en el fondo vengo una pregunta metafísica que la estoy tratando de resolver, que es Chile, y es el hilo conductor. Ahora, como acabo de decir, es una pregunta metafísica, que es Chile, porque tiene que ver con qué es. ¿Cuál es el ser de Chile? Entonces, esa es de alguna manera la forma de argumentar, el elemento argumentativo para la aplicación y para entrar a la política formal. Yo voy a pelear tales y tales cosas en la política formal para reconstruir la comunidad nacional, lo que sea. ¿Por qué? Porque tengo una argumentación filosófico, metafísico en realidad, ontológico, mejor dicho, de qué es Chile. No de lo que yo quiero que sea Chile, qué es Chile. Y por eso es la construcción de una política del ser nacional. Ya. Por lo tanto, y alguien preguntaba qué tiene que ver este canal con el otro, con Reflexión Nacional. Hay alguien que dice, es doloroso ver que lamentablemente no somos dueños de Chile, que hay un tema material también de las relaciones económicas que se dan en la contingencia, de quién detenta el poder en la economía nacional y eso es otro tema, ese es un tema que tiene que ver con la materialidad, por supuesto, pero aquí estamos entrando a una pregunta metafísica que fundamente la acción material, que le da un fundamento a la acción material. No puedo. Ahora, vamos entonces. Vamos a marcar la hoja de ruta de alguna manera. Hoy día no vamos a leer nada. Estamos marcando la hoja de ruta entendiendo por qué nos vamos a preguntar qué es Chile. Y ya di un por qué. Porque Chile, para muchos, se acabó. Don Miguel Serrano escribió un texto en los años 90 que decía Chile se acabó, por ejemplo. Michelle Bachelet dijo, Chile cambió. Otros dicen Chile despertó. Un nuevo Chile. El alma de Chile, dicen otros. Se está perdiendo el alma de Chile, salía la Tere Barino de arriba de un cerro mirando el horizonte. Siempre la cito a ella. Pero hablamos de ese elemento como que lo tenemos muy encima. Es como que tenemos un elemento muy encima y hablamos de Chile, pero no nos alejamos y miramos, ¿qué es esto, po, weón? ¿Qué es esto? Ya no nos queda ni la selección chilena, exactamente.
Si el orden portaliano forjó nación por tantos años, el chileno no puede formar el nuevo Estado desde ese origen. Puede ser. Puede ser que puede ser que hay que recuperar lo portaliano, o quizá hay que ya dejar partir el portalianismo. Vaya a saber. Pero por eso yo quiero ir que vayamos escarbando, y por eso este marco teórico de alguna manera con este programa, escarbando la definición, de buscar esa definición de qué es Chile desde un plano metafísico, ¿ya? Desde un plano metafísico. Y obviamente nos tenemos que preguntar qué es la metafísica, nos vamos a tener que preguntar qué miércoles es la metafísica para poder pensar, para poder entender el marco teórico donde nos vamos a meter. Yo no soy filósofo. He estudiado cursos de filosofía, sí, por supuesto. He leído muchas cosas de filosofía, sí, por supuesto. Pero profesionalmente no soy filósofo. Por lo tanto, ripios van a ver. Pero lo importante es que esta cuestión está abierta a todos. Todos tenemos la capacidad de reflexionar. Y este canal es de reflexión. Entonces la pregunta está abierta para que conversemos, para que vayamos ordenando esta cuestión. Yo voy a dar un marco, y en ese sentido, soy el dueño del canal, pues, bueno, así que tengo que tener algún grado de marcar alguna pauta. Bueno, ¿por dónde vamos a partir? Como ya estamos marcando un punto, o sea, la definición de qué es Chile no va a estar dada por la contingencia, no va a ser una respuesta jurídica, no va a ser una respuesta científica. Entonces ahí tenemos que preguntarnos qué es ciencia. La vamos a ir a buscar y la vamos a tratar de ir captando esa definición, porque no vamos a crear una definición, vamos a ir a captar, vamos a ir como una linterna iluminando qué miércoles es Chile, weón. Por lo tanto, va a ser es un tema que va a ser eminentemente metafísico. Nos dice refundar Chile, pero ¿refundar qué? ¿Qué es Chile? O sea, podemos, teniendo claro qué es Chile, lo podemos refundar, parchar, hacer uno nuevo, no sé, pero primero hay que definir qué es Chile. Las múltiples comunidades vecinales son la esencia de todo país, por ende, desde ahí se debe ver lo que es Chile. Esa es una respuesta material, pero aquí yo estoy invitándolo a que partamos de la metafísica. Entonces, primero, preguntarse, tengo un punteo acá, un cuadernito con un punteo. Primero, es cómo partir. Tenía otro punteo, pero voy a hacer otro punteo. Como vamos a tratar de definir esta cuestión de manera metafísica, debemos entender qué es lo que es la metafísica en términos generales, que podamos entender que estemos hablando el mismo idioma y no otra cosa, ¿ya? Introducción a la metafísica para cachar qué cosa es. Bueno, ¿qué es la metafísica de Martin Heidegger? Escrito el año 1929. Lo invito ahí a buscar y ahí a profundizar en eso, pero quizá tomando pues, en pequeño algunas cosas de ese texto que es la metafísica de Heidegger. De alguna manera Heidegger se preguntaba qué cresta es la metafísica, o cuál es el rol de la metafísica, que es una parte de la filosofía. Entonces, como contraposición se preguntaba qué es la ciencia, y la ciencia, de alguna manera, que es reina actualmente en el conocimiento, ¿de qué se preocupa la ciencia? ¿De qué se preocupa la ciencia? ¿De qué estudia la ciencia? La ciencia. ¿Qué estudia la ciencia? No cómo la estudia el método científico, ¿no? ¿Qué estudia la ciencia? ¿Cuál es la preocupación de la ciencia? ¿Cuál es el objeto de estudio de la ciencia? Los entes, las cosas. Esa es la preocupación de la ciencia. La ciencia se preocupa por los entes. Lo estudia con el método científico, lo ente. ¿Ya? Entonces, lo que existe, lo que está en la existencia, lo que está afuera, y nosotros como seres humanos existimos, estamos afuera, relacionando con otros entes, no relacionamos con entes, nos relacionamos con este celular, con el computador, nos relacionamos con los libros, me relacionamos con las cosas. Ahora, la forma en que nosotros nos relacionamos con las cosas es que nos ocupamos de las cosas. Nos ocupamos de las cosas. No nos preguntamos mucho de la esencia del celular, sino que ocupamos el celular. Ocupamos el computador. En nuestra cotidianidad nosotros nos ocupamos de las cosas con las cuales nos relacionamos y también nos relacionamos con otros Dasein, otros seres humanos. Y vivimos en el mundo, existiendo afuera. Bueno, la ciencia se preocupa de los entes con los cuales nosotros nos relacionamos. Y hay un método científico, etc. Ahora la pregunta, ¿qué es Chile? Chile sería un ente, una cosa. Y podemos decir, compuesto por tierra, pueblo, por otros entes que forman otro ente. Entonces, son entidades, no solamente materiales, entes de abstracción. Entonces, nosotros podríamos llegar a una definición científica de Chile. Estudiar el ente Chile y darle como ente, estudiarlo científicamente por medio de las ciencias sociales. Digo ciencia, el mayor amplio del concepto ciencia. No está hablando de la química, la física, está hablando de lo más amplio concepto ciencia, por la historia. Pero como dijimos que íbamos a hacer un análisis metafísico del ente Chile, la ciencia no nos sirve. Entonces, ¿cuál es el objeto de estudio de alguna manera, de la metafísica? O debería ser. Si la ciencia se preocupa de los entes, ¿hay alguna cosa que esté fuera de lo ente que estudie la metafísica? ¿Qué sería lo no entificado? ¿Qué sería lo no ente? La nada. Entonces, por ejemplo, la ciencia no se preocupa de la nada. No le interesa la nada. Le interesa lo ente, no la nada. Y la nada es una negación, es lo no ente, es lo no ente. Ahora, nosotros como seres humanos en la existencia nos ocupamos de los entes,
Me preocupo del computador, me ocupo del computador, ocupo el celular, ocupo la cocina, ocupo el jarrón y me tomo un agua. No me pregunto del es del agua, me la tomo nomás, me ocupo. Pero el amigo Heidegger decía que eso era inauténtico. Esa es la vida común, la vida cotidiana, del Das Man, la vida de los unos. Entonces, si hay ese tipo nosotros vivimos ocupados en nuestra cotidianidad, corriendo, subiendo, bajando, de la pega, estudiando, lo que fuera, andamos ocupados de los entes. Y la ciencia estudia los entes. Estamos en un mundo entificado. Pero hay momentos en los cuales uno logra tomar distancia de lo ente y ocurren situaciones, podría decirse, crisis. No sé, qué sé yo, no sé, te explota el computador, porque tú estás ocupado, o tú ocupas los entes, y cuando ocupas los entes, tú no estás ocupando tu voluntad con respecto al ente. Me refiero a que no, tú no te estás preguntando por qué lo ocupo, para qué es esto. Tú ocupáis el computador nomás. Pero de repente, por algún hecho, tú, no sé, ejecutáis algo y te echaste el computador y explotó el computador. Y uno queda así, y ahí se produce un cambio, una situación en la cual tú te sales de lo cotidiano, de lo común, de la mecánica, y te preguntas, chucha, y se produce una angustia, una decepción, algo que te interpela, y uno dice, puta, se perdió los datos que estaban ahí, no sé, había cosas importantes, y ahí uno dice, puta. Y ahí viene quizá muchas veces el cuestionamiento, ¿qué era esto? No quizá a un nivel de profundidad metafísica, pero uno se sale de lo cotidiano, de la rutina. Y eso puede pasar porque pasó, que te se echó a perder el computador, te echaste el computador, porque no sé, porque peleaste con una persona, cosas que nos sacan de la cotidianidad. Chile, de alguna manera, vivía una cotidianidad. Estábamos preocupados del crecimiento económico, de trabajar, nos distraíamos con el fútbol, con el tenis, la época de los 90, y de repente, ¡pum!, un estallido social. Y a todos nos sorprende, nos saca de la cotidianidad, nos saca de la ocupación de los entes. Nosotros estábamos cientificados, ocupados de los entes, de trabajar, de hacer lucas, pagar las cuentas, de vestirnos, de carretear, de chupar, tener vida familiar, no sé, manejar, estábamos ocupados de los entes. Entonces, de alguna manera nos quedamos como, de repente aparece una crisis, y chuchi, se empieza a quemar todo y de alguna vez salimos de nuestra ocupación y la realidad nos interpela. Vemos banderas negras destruyendo estatuas, gente que se está matando, saqueando, otros que se están peleando, militares en la calle, y uno dice, ¿qué pasó aquí? Son esos momentos en la vida cotidiana que de repente uno se queda es sale de esa rutina y uno empieza a preguntarse, dice, ¿qué sentido tienen las cosas? ¿Qué es esto, man? ¿Qué pasó? Ese de alguna manera, como que de alguna forma es la vida, la reflexión misma de la realidad de las cosas. Tratar de entender qué es esto, qué pasó en Chile, por ejemplo. ¿Qué pasó ese? No, es que pasó esto, es que mira que el crecimiento económico generó expectativa, entonces la gente quiere más modelos. No, es que lo que pasa es de que se fueron generando desigualdad y la gente explotó. Bueno, estamos dando respuestas científicas, porque estamos analizando el hecho como ente, como entes. Éramos parte de una rutina sistematizada y la causa del estallido hubo un cuestionamiento a esa sistematización. Sí, nos miramos al espejo. Bueno, amigo Heidegger decía que esos momentos son cuando las cosas nos interpelan y de alguna manera eso es más auténtico que vivir en la rutina, en la cotidianidad donde todo sea por supuesto y tú ocupas las cosas. Si tú necesitas conocer algo nuevo, alguien te lo enseña y tú te enseñan esa cosa nueva que no sé, te enseñan un idioma, tú aprendes ese idioma y lo empiezas a ocupar. Pero no te cuestionas qué es ese idioma, de dónde viene, nada. Tú lo ocupas, porque nosotros como seres humanos en la existencia nos relacionamos con los entes ocupándolos y lo medimos de acuerdo a la utilidad. Pero cuando salimos de la ocupación y ocurren estos hechos críticos, que puede ser que se te eche a perder un computador, que te pelees con alguien o un estallido social, es un momento en que se producen una angustia, una interpelación que te dice que te salió de la cotidianidad y tú dices, chucha, ¿qué pasó acá? Eso es un estado de ánimo que se produce un cierto grado de angustia. Como dice Demian ahí, la angustia es el momento del ser auténtico. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la metafísica y qué es Chile? Preguntarnos por el ser de Chile, que sería una pregunta por el ser de Chile, si ocupamos la ciencia para entender qué es Chile, la ciencia social, la historia, la ciencia social, la historia, la sociología o la antropología, etcétera, 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 la economía, vamos a estar respondiendo a la pregunta ¿qué es Chile? ¿Qué es el ser de Chile? Vamos a estar tratando de responder qué es el ente Chile, la entidad Chile, no el es de Chile. Por lo tanto, la ciencia no nos va a servir. La cosificación de Chile no nos va a servir.
No nos va a servir definir que Chile es un pueblo y que lo vamos a empezar a desglosar y a definir antropológicamente y hasta racialmente, porque estamos hablando del ente Chile en cuanto ente, no en cuanto ser de Chile, ser del ente. Por lo tanto, la ciencia nos queda corta. Tenemos que ir a la respuesta a la pregunta, vamos a tener que ir a la metafísica. ¿Ya? Ahora, si la ciencia se preocupa de todo lo ente, si la ciencia se preocupa de todo lo ente, dígase la matemática, la economía, la historia, la sociología, ¿no? Se preocupa de lo ente, del ente Chile, nosotros de alguna forma vamos a tener que preguntarnos quién se ocupa de lo no ente, y lo no ente sería la nada. Por lo tanto, la metafísica le va quedando como única opción de pega, de función, de preguntarse por lo que es la nada. O sea, si la ciencia se preocupa por lo ente, por todo lo ente, y a la ciencia no le interesa la nada, entonces nos queda que la metafísica va a tener que preocuparse de la nada. ¿Y qué es la nada? Lo no ente. La nada es una negación. Entonces la metafísica se preocupa por la nada. Entonces, ¿cómo vamos a preguntar qué es Chile si metafísicamente, si la metafísica se preocupa por la nada? ¿Chile es la nada? ¿Chile es nada? La nada es lo no ente, es la negación del ente. Ahora, si la nada es la negación de lo ente, y lo ente es la preocupación de la ciencia, la nada sería la preocupación de la metafísica. Entonces, ¿dónde buscamos la nada? Insisto, todo partimos de la base porque que la respuesta que tenemos que encontrar de qué es Chile es metafísica, no científica. Como no es ciencia, la respuesta que es Chile no es ciencia, el ser de Chile no es un ente. Y como sabemos que la ciencia se ocupa de lo ente, todo lo que es no ente, es decir, la nada, es pega de la metafísica. Por lo tanto, hay que buscar, el hilo conductor que estamos siguiendo es la nada. Entonces hay que buscar dónde está la nada, dónde buscamos la nada, cómo nos encontramos alguna pista de saber qué es la nada, para ver si nos lleva a entender qué es Chile. La idea es un ente de abstracción. El ente no es solamente materia. Los pensamientos, las ideas están identificados, existen afuera. Busquemos pistas para entender qué es la nada. La nada es lo no ente, es una negación, y a la ciencia no le interesa nada de la nada. A la ciencia no le interesa nada de la nada. Pero entonces la metafísica le queda como único espacio para desarrollarse es preguntarse por la nada. ¿Dónde podemos sacar alguna pista de lo que es la nada? Ahora, y aquí vamos a un tema, empezamos a buscar pistas, pues estamos siguiendo a Heidegger, por supuesto, si es que no se han dado cuenta. Hay momentos, y acá llevo en pauteo, así que por eso miro para abajo, que aquí está mi cuadernito. Cuando leo cuestiones voy anotando en el cuadernito, entonces tengo aquí mi pauteo. Hay momentos en la vida, estoy yendo súper lento y súper metódico y siguiendo una lógica bien racional. Así que sí, vamos conversando. Si le preguntan a un italiano qué es Italia, ¿podrá responder? ¿Tiene respuesta a este tipo de preguntas? Sí tiene respuesta. Por algo estamos buscando esta respuesta. Lord Pavera dice, nuestro crecimiento económico desde hace unas décadas no encontró sino una base sólida civilizadora. Buen punto, exactamente. Pensador ignorante dice que creo que ya respondió la pregunta, entonces cerremos por fuera, vos pensador. Me mataste 2 años de reflexión para adelante. En los sentimientos, dice pensador, pero los sentimientos son identificados. Los sentimientos son emociones racionalizadas, ¿cierto? Pero hay algo en los sentimientos que lo que podríamos decir estados de ánimo. ¿Qué ocurre? Heidegger dice que hay ciertos estados de ánimo, disposiciones afectivas, dice, temples de ánimo, en la cual todos los entes se nos presentan como un todo de golpe. Porque nosotros, como decíamos al inicio, los seres humanos nos relacionamos en la existencia afuera con los entes, con el libro, con el tazón, con el pendrive, con los entes, pero individualmente con entes. Pero hay estados de ánimo, y ahí, buen punto lo que lo plantea pensar ignorante, que dice, los sentimientos es una emoción racionalizada, pero un estado de ánimo, un estado anímico. Hay estados anímicos en nuestra experiencia cotidiana que de repente todos los entes se nos presentan como un todo, no individualmente, no como la luz, que aquí yo estoy en un estado de ánimo reposado, que estoy viendo los entes, estoy relacionándome con los entes y con otros Dasein aquí en esta relación virtual. Pero hay estados de ánimo en los cuales de repente nos encontramos con los entes en su totalidad. ¿Qué estados de ánimo, por ejemplo? Enamoramiento. Estamos enamorados. Cuando uno se enamora, ve todo maravilloso. En la alegría, ve todo maravilloso. Todo lo ve de una forma positiva. Es un estado de ánimo, una disposición afectiva, donde uno, de alguna manera, se encuentra con todo lo ente, ya no como ente individual, sino que de alguna manera hasta uno ve todo color de rosa. Todo es el mundo se te presenta como un todo. Los entes se presentan como un todo. La euforia colectiva, dice también Nadia. En ese momento se produce la capacidad de captura plena de la experiencia.
la alegría, el estado eufórico, euforia colectiva, estar enamorado. Pero también hay otros estados de ánimo que también nos presentan el, el, la totalidad de lo ente, pero ya no de una manera quizá positiva, sino que una manera distinta. Por ejemplo, el tedio. El tedio también nos lleva a lo mismo. Todo nos da igual. Todo nos da igual. Es decir, cuando captamos del todo, la totalidad de lo ente, la angustia, el hastío, el tedio, nada nos interesa. Nada nos interesa. Ningún ente por sí mismo te logra captar tu atención. Ves la totalidad de lo ente y todo te da igual. Al distinto, a la euforia, a la alegría, al enamoramiento, todo te importa, todo te motiva. No una cosa en específico, estáis como en una situación en la cual estáis inmerso en la totalidad de lo ente, de manera positiva, pero también otra inmerso en la totalidad de lo ente, pero de manera negativa. Nada te interesa. Todo te da igual. Tío. La angustia, el hastío. En esos estados captamos todo lo ente, pero también se esconde la nada. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con Chile? Porque como estamos tratando de entender qué es Chile, y no vamos a jugar la ciencia, porque la ciencia nos va a llevar a la pregunta, al ente Chile. Nosotros queremos saber qué es Chile. Como igual la metafísica se ocupa de lo que es la nada, y estamos buscando dónde está la nada, dónde podemos llegar a la nada, entender qué es lo que es la nada. Llegamos a que los estados de ánimo que uno como ser humano en la experiencia del día a día vive, experimenta, hay estados de ánimo en la cual llegamos a contemplar, a captar todo lo ente, dígase por medio de cuestiones positivas, alegrías, pero también por medio del hastío, la angustia, etcétera. Todo lo ente. Ya no lo ente individual, cosas individuales, sino que todo lo ente. Entonces Heidegger se pregunta, ¿hay algún estado de anímico que nos abre a la nada? Si los estados anímicos, algunos estados anímicos nos presentan la entidad, el ente como total, pero entendemos que si hay ente también hay nada, sería lo no ente. ¿Hay algún estado de ánimo que nos presente la nada? Si los otros estados de ánimo nos presentan el ente en su totalidad, a lo distinto a la totalidad del ente, ¿hay algún estado de ánimo que nos lleve a eso? Sí, la angustia, la angustia. La angustia nos lleva nos abre a la nada, angustia. El peyote. Que no es miedo, ojo, no es miedo. La angustia es una sensación que nos atraviesa, que nos hace ver todo extraño, ajeno, que nos distancia frente a todo. No es miedo, nos hace ver todo extraño. Por lo tanto, ahí no estamos captando el ente en su totalidad, estamos captando otra cosa. Si no es lo ente, va a ser lo no ente. Por lo tanto, la nada. Y por lo tanto, ahí, por esa vía, podemos profundizar metafísicamente, que es la nada, y por lo tanto, empezar a profundizar de que la pregunta ¿qué es Chile? Ya que no es una pregunta tiene una respuesta científica, una pregunta científica, es decir, una pregunta entificada, no científica por el método científico, insisto, pues, sino que por lo ente, nos estamos preguntando por el ente Chile, nos estamos preguntando por el ser de Chile, y estamos ocupando una herramienta que es la metafísica, que se preocupa de la nada, que es lo no ente, y por medio de un estado anímico que es la angustia, podemos lograr percibir esa nada, porque con otros estados de ánimo logramos percibir la totalidad de lo ente. Todavía no llegamos al ser, pero tenemos el ente y la nada. Todavía no llegamos al ser. Ahora, en ese momento de angustia en la cual nosotros captamos esa nada, ese momento en el cual todo se nos es extraño, todo se nos es ajeno, en ese momento que captamos la nada, captamos el ser de lo ente. Al captar esa nada, en ese estado de angustia, un estado de angustia a la cual nosotros no buscamos, sino que ocurre. Esos estados de angustia ocurren. No es que nosotros nos vamos a preparar, sino que nos vamos a angustiar. Vamos a angustiarnos. No, pues, nos ocurren esos estados. Nos pasan. Y en ese momento nosotros logramos captar, porque en ese momento nosotros logramos una distancia frente al todo. Encontramos todo tan ajeno que nos alejamos del todo. Nos alejamos de lo ente en su totalidad. Y podemos percibir la nada. Ahora, al percibir la nada, no estamos dando que lo ente es. Y aquí aparece el ser. La incertidumbre genera angustia, pero más miedo que angustia, creo yo. Buena pregunta, igual nadie. Pero el problema es que no somos capaces nosotros para captar esa angustia auténtica. No es que nosotros la busquemos, existe un método de angustia para lograr captar la nada. La angustia ocurre, son experiencias que nos llevan. Y a Chile, de alguna manera, el hecho, lo que ocurrió el 18 de octubre y todo lo que vino después, esos miedos, generó, yo creo, más que el hecho del miedo a la inseguridad, a la violencia, estamos viviendo una época de angustia a nivel macro, no a nivel personal, a nivel macro. Estamos en una angustia. Por eso está la oportunidad de captar la nada. Y al captar la nada, la nadidad, nos alejamos del todo ente, nos alejamos del ente Chile, de la cosificación de Chile, y podemos tener la perspectiva, al captar la nada,
la perspectiva que Chile no es solamente un ente, sino que es un ente llamado Chile. Es Chile. Es un momento adecuado para preguntarnos qué es Chile. Por eso surge la pregunta ¿qué es Chile? Porque estamos viviendo un espacio como un tiempo de angustia colectiva, que tiene que ver con la incertidumbre política, con el miedo a esto y esto otro, por supuesto. Estamos viendo una crisis que una persona puede estar viviendo en su cotidianidad. También nos permite preguntarse quién es uno. Que muy bien, sí, pero es de bueno aprovechar la oportunidad de este momento de angustia para alejarnos, mirar de afuera, que nos ocurre esta angustia, no la buscamos, no. Bueno, quienes creen que todo esto está planificado y desarrollado y hay una revolución y toda la cuestión, bueno, entonces, no, pero si entendemos que estos son hechos sociales que explotan como una cuestión incontrolable, una pulsión, son la oportunidad, esa angustia, son la oportunidad para preguntarnos quiénes somos, qué es Chile, no qué es científicamente Chile, no lo que es el ente Chile, sino que es el ente. Ahora, al preferir, algún otro pueblo llegó a responder esta misma pregunta sobre ellos mismos, no sé, desconozco, no sé. Ahora, en la experiencia de la nada, en la experiencia de esa angustia que nos permite percibir la nada, captamos el ser, porque al captar la nada, lo no ente, captamos que el ente es. Entonces ahí agarramos un hilo conductor, agarramos una pista. Yo no sé si el pueblo judío respondió esta pregunta, porque numéricamente hablando, los entes son los unos, y el ser es el cero. Y en el hebreo no hay una concepción del cero, solo concepción de unos, entes. El punto que el ser supremo, Yahvé, es el ente supremo, está entificado. Heidegger habla de eso. Y esa es la crítica que hace Heidegger con respecto a la metafísica occidental. En la clara noche de la nada se hace manifiesto que el ente es y no nada. En la clara noche de la nada se hace de manifiesto que el ente es y no nada. Al percibir la nada, tomar distancia y percibir la nada en esa angustia, captamos que el ente es y que el ente es y porque es, no es nada. El ente es, que el ente es y no la nada. El ente es. Pero percibiendo la nada, percibimos que el ente es. Hay una relación entre el ser y la nada, entonces. Dicho de otra forma, en el momento de la angustia, en el momento de la angustia, captamos la nada y se hace patente que el ente es. Porque nos alejamos. En la angustia no nos interesa nada lo ente. Estamos absortos en la negación del ente. Tomamos distancia. Y en esa distancia, donde captamos la nada, también captamos por la distancia, captamos que el ente es. Y por tanto captamos el ser del ente. Ese momento entonces adecuado para preguntarnos qué es Chile, si sociológicamente hablando podría decirse, estamos viviendo una etapa de angustia, que salimos de la rutina, de la cotidianidad de este Chile de los últimos 40 años, del Chile neoliberal o del Chile como lo quieran llamar, y nuestra cotidianidad cambió con la pandemia, la misma pandemia, estar encerrado, el discutir una nueva constitución, no sabemos. No estamos viviendo un momento de angustia, no estamos percibiendo la nada de Chile, que quizás tuvimos al punto de perder ese Chile que nosotros conceptualizamos, identificado, y que la nueva constitución y el 4 de septiembre no corrimos el riesgo de repente de perder ese Chile, de sentir esa pérdida y sentir esa angustia de lo que iba a pasar esa tarde si es que se ganaba, para muchas personas que decían que esto se acababa con la plurinacionalidad, etcétera, etcétera. No fue un momento de angustia, no es el momento quizás para captar en ese momento de angustia, percibir esa nada, bueno, y mucha gente se sintió aliviada. Yo percibía esas semanas antes del plebiscito esa como angustia que se percibía en la realidad, en la cotidianidad de la ciudad. A mí personalmente en la tienda me bajaron las ventas, la gente no compraba, estaba más silencioso todo, se percibía una angustia. Estamos percibiendo la nada, pero esa nada a su vez nos permitía identificar que ese ente que estaba al frente de nosotros a un ente que lo ocupábamos, que nos relacionamos con él ocupándolo, ocupamos Chile, pero en esta distancia, en esta angustia, logramos captar que ese ente que ocupamos es algo, es Chile. Logramos captar el ser de Chile. No hay que perder ese ahí, agarramos algo, es como que agarramos el hilo y no lo soltemos, no lo soltemos. No se nos vaya. El relajo después, no, nuevo proceso constituyente, zafamos, nos salvamos. No nos volvamos a ocupar del ente Chile y vivamos nuestra ocupación, nuestra relación con los entes de manera ocupada, rutinaria. Aprovechemos la oportunidad de esa angustia, que captamos la nada y captamos que ese ente Chile tiene captamos el ser del ente Chile. Lo soltamos con la victoria del rechazo. Cuidado con no soltarlo, no lo soltemos. Esa es la invitación de este proceso. No soltemos, pasamos la angustia. Pero en esa angustia captamos la nada, percibimos la nada y ese temor terrible de sentir esa angustia de la nada, pero captamos el ser del ente Chile. Ahora, si gracias a la nada logramos captar el ser del ente, entonces se podrá decir que lo que hace que el ente sea es la nada. Lo que hace que el ente sea
Lo que hace que nosotros percibamos el ser del ente es la nada. Esa es la angustia, esa angustia de ver la posibilidad de haber perdido a Chile. Yo lo viví, lo vi a las personas, esa angustia, conversaba con las personas, no, estoy... Y después muchos decían, de la que nos salvamos, de la que nos salvamos. En ese dicho nos salvamos, muchos decían, no, que la economía y otras cosas, bla, bla, pero que en el fondo había una angustia escondida de decir, "Bueno". Ahora, si uno dice, si por la nada el ser es, perdón, por la nada el ente es, o sea, nosotros por la nada captamos el que el ente es, por una negación al fin y al cabo, por mirar, por alejarnos, captar la nada, es como tocamos la nada, logramos valorar lo que tenemos, en otras palabras. Logramos captar que el ser, que el ente es, y captamos el ser del ente. El problema es que nosotros históricamente, en la historia del ser, como se dice, como dice Heidegger, y en la historia de la metafísica, y aquí volvemos a la metafísica como herramienta, la historia de la metafísica, que se preocupaba, en teoría se tiene que preocupar por la nada, por decir, por lo que no es ente, porque sabemos ya, conversamos que la ciencia se preocupa de lo ente, y como la ciencia se preocupa de lo ente, la metafísica se preocupa de lo no ente, la nada, y por la nada captamos el ser. Entonces el ser es por la nada. ¿La nada crea el ser? No, el ser y la nada estarían como al mismo nivel. Es como el cero. ¿Qué es el cero? El 1 y el menos 1. El cero está al medio. El cero multiplica, pero el cero también es el espacio que está entre la negación, el menos 1 y el 1. El cero es todo y permite multiplicar, pero también es nada, porque no 1 por 0 es 0, es nada. El cero es ser y la nada. Concebir el cero en el lenguaje es concebir el ser y la nada. Tener una concepción, es haber percibido la nada y percibido el ser. Y entender que el mundo, lo que existe, lo que está hacia afuera, está en los entes. Pero hay otra cosa que está atrás de los entes. Y quien ilumina la entidad es el ser humano. Quiere decir que nosotros estamos entre Tongoy y los Vilos, entre lo ente y lo no ente. Y por eso es en el claro de la nada, en el claro de la noche de la nada, como dice acá, en el claro de la noche de la nada, se hace manifiesto que el ente es y no nada. Ahora, el ser es y no es, ser y nada. Ahora, normalmente creemos, y aquí viene la crítica a la metafísica, normalmente creemos que el ente es por otro ente, que el ente es por otro ente le da el ser a los entes. Porque hay dos vías para entender esta visión de que creemos que los entes son por otro ente. Uno es la vía del trascendente. ¿Cuál es el trascendente? Dios. Dios crea los entes, pero Dios es un ente. Y la otra es por el ente trascendental. O sea, el sujeto crea los entes, los objetos para un sujeto. Descartes, Kant, etc. Dos vías para explicar el origen del ente. La cosa es porque otro ente le da su ser. Por lo tanto, si vamos a buscar al origen, va a haber un ente supremo original que le da a la entidad a los demás, le da al ser a los entes. Pero es un ente más. Lo que denomina ser supremo sería el ente supremo. Y esa es una vía de explicación metafísica en la historia de la metafísica occidental. La otra vía es la vía del ente trascendental, donde ya no es un ser supremo bíblico, por ejemplo, que crea los entes, sino que es un sujeto en su relación con en el mundo va creando objetos para un sujeto, ¿ya? Que sería el ente trascendental, el sujeto, por ejemplo, el sujeto. Bueno, esto lo desarrolla, yo lo estoy acá, lo tengo en el tablet acá en un libro que se llama, a ver, te lo digo al tiro, Caminos del Bosque. Hay un ensayo, un texto en el libro Caminos del Bosque de Heidegger hay un texto que se llama El origen de la obra de arte. Y ahí desarrolla estos temas de que las dos vías de explicación de que el ente es por otro ente, la vía trascendental o la vía trascendente. Trascendente es, por ejemplo, la idea de Dios, un ente que crea otros entes, o la vía trascendental de un sujeto que crea objetos para un sujeto, ¿ya? El punto es que lo que estamos de conversar nosotros con respecto a la nada y el ente es que el ser es en otras palabras, entonces querrá decir que el que hace que el ente sea es la nada. No es otro ente, ni tampoco un ente trascendental, el sujeto, ni tampoco es Dios. Lo que hace que el ente sea es la nada. Porque nosotros que en el momento de la angustia percibimos la nada, llegamos a percibir que el ente es. Por lo tanto, es por la nada. Ser y nada coinciden. Por lo tanto, el ser de Chile coincide con la nada de Chile. Gracias a la nada captamos el ser. Gracias a la nada de la angustia captamos el ser de Chile.
es el momento. Es el momento de hacerlo, de hacerse esta pregunta. Y como decíamos hace un rato, esto ocurre no por un método que nos vamos a angustiar, sino porque la angustia nos interpela, nos ocurre la angustia. No es un método. Nos vamos a poner a hacer un método, así, vamos a buscar la nada de Chile por método, vamos a angustiarnos. No, sino como hermenéutica, no como método, ¿ya? Como comprensión, no como método racional para llegar a la angustia y percibir la nada y por la nada percibir el ser de los entes. Porque estamos inmersos en lo ente, estamos inmersos en la ocupación. La angustia nos lleva al es, nos lleva a la nada y por la nada al ser de lo ente. El ser humano es el lugarteniente de la nada. Estamos en lo ente, pero también estamos más allá de lo ente. Estamos en lo ente, ocupados de los entes, pero también estamos más allá de lo ente, sobre todo en esos momentos de angustia, nos alejamos, o en esos momentos de alegría y euforia captamos todo lo ente, pero cuando estamos en momentos de angustia nos alejamos de todo lo ente, captamos la nada y captamos el ser de lo ente. Estamos entre Tongoy y los Vilos, lo que decía en ese momento. Y aquí vamos a captar, vamos a entrar a lo que es la verdad, porque en esto vamos a caer en lo que es la verdad, porque de alguna manera al captar la nada, captamos el ser del ente, uno parece, ahí está la verdad. Entonces Heidegger se pregunta y dice, ya bueno, ¿cómo definían, por ejemplo, los griegos qué es verdad? Y la definían con una palabra que se llama, que le dicen aletheia. Pero Heidegger se preguntaba y decía, la verdad, en griego, es aletheia. La letra A tiene una A, y la A es una negación. Entonces, Heidegger la definía como desocultamiento. Aletheia es desocultamiento. Y la oposición de aletheia no es letheia, porque si es aletheia, entonces lo opuesto a aletheia, que sería verdad, sería letheia. Pero no. Entonces, ¿por qué los griegos ocuparon una palabra que tenía un A que es un anti? ¿Por qué defines la verdad como un anti? Con un anti. Si la verdad sería lo que es. Entonces, por eso Heidegger decía, la verdad, el significado de aletheia es desocultamiento. Y eso es la verdad para los griegos, desocultamiento. ¿Qué se está desocultando? Entonces, la verdad tiene una relación con algo, con el ocultamiento. Si la verdad es desocultamiento, también tiene una relación con el desocultamiento. Es desocultamiento, perdón, también tiene una relación con lo que se oculta, el ocultamiento, lo que está oculto. La verdad es desocultamiento, entonces hay algo oculto. Por lo tanto, nosotros captamos las cosas, los entes, pero no captamos lo que está oculto. Cuando captamos lo que está oculto, en ese momento de angustia captamos lo que está oculto y logramos percibir la nada y por la nada captamos que los entes son. Se nos desoculta algo. Vemos las cosas, vemos los entes, captamos los entes, pero la verdad es lo que se desoculta. Por lo tanto, ¿qué es la verdad de Chile? ¿Cuál es la verdad de Chile? ¿Lo que captamos de la entidad Chile o hay algo que se nos oculta de lo que es Chile? Es fácil llegar a la respuesta que es Chile, que es el ser de Chile, si partimos que la verdad, es decir, qué es, o sea, es llegar a la exactitud propia de lo que es Chile, lo vamos a captar en la realidad de los entes, en el Chile es el pueblo de Chile, el ente pueblo ahí, los pueblos, las personas, la cotidianidad, las costumbres, las tradiciones. ¿Eso es Chile? Eso que nosotros captamos, esos que vemos, esas ideas, valores, tradiciones, las personas, una raza o lo que fuera, ¿eso es Chile? Eso que está desoculto, pero que presume algo oculto, porque es aletheia, esa es la verdad, que es Chile está en lo ente, en lo que vemos, en lo que captamos de lo ente, como ente. ¿Es el territorio, es la geografía? No es ni la geografía, los entes de la naturaleza, ni tampoco es el pueblo, con sus costumbres y tradiciones y sus ideas. Y no es solamente ojo de caer lo material, porque las ideas, los valores, tradiciones, etcétera, son en cuestiones abstractas, costumbres, pero son entes. Entonces la verdad de Chile se nos oculta, está oculta. La verdad, el ser de Chile está oculto. Y su gracia es que esté oculto. Para que los entes sean, para que Chile sea, el ser de Chile se oculta. Para que los entes sean, eso es que el ser se oculta. Ahora, si el ser se oculta, el ser de Chile se oculta, para que Chile sea, para que el ente Chile, compuesto por ese ente pueblo, las tradiciones, las costumbres, la geografía, etcétera, se explaye, el ser de Chile se debe ocultar. El problema, de alguna forma, es que la metafísica como herramienta que ocupamos para tratar de preguntarnos por lo que no es ente, la nada, durante 2000 años, ha relacionado el ser con lo ente. El ente es el ser para la metafísica occidental. Por lo tanto, la historia de la metafísica olvidó el ser, porque lo entificó. Por medio del el ente surge por otro ente,
puede ser un ente, ¿cómo se llama? Trascendente, Dios, o porque un sujeto va creando objetos para el sujeto. Otro ente crea entes para un sujeto, el ente trascendental. Y la metafísica, esa era tu pega, identificó el ser, po. Y las ciencias se fueron preocupando de los entes y andamos en el mundo de los entes. Ahora, mientras más nos olvidamos del ser, porque el ser y el ente no son lo mismo, porque ya nos dimos cuenta que por el medio de la angustia somos capaces de percibir la nada y por la nada somos capaces de percibir el ser del ente, porque como vivimos ensimismados y en el mundo de lo ente, ocupándonos de los entes, cuando ocurran crisis, dramas, penurias, sufrimientos o alegrías, logramos captar la totalidad de lo ente, pero también en la angustia logramos captar la nada. Y por la nada captamos el ser del ente, porque nos alejamos de lo ente, nos dejamos de ocupar del ente, porque todo nos da lo mismo, todo se nos hace ajeno en la angustia. Ahora, la metafísica no se preocupó por la nada, e igualó el ser con el ente, lo identificó. El ser y el ente eran el uno. Se olvidó el cero. Ahora, mientras más se olvida o se omita el ser, más se le remite, más se le busca. Ahí, por ahí va. Por lo tanto, mientras más nos olvidamos y definíamos Chile, y hay libros, la identidad nacional, leíamos a Jorge Larraín, hemos leído a Salazar, y se preguntan qué es Chile, qué somos los chilenos, y vamos dando respuestas sociológicas, antropológicas, filosóficas, históricas. Nos estamos olvidando del ser del ente, del ser de Chile, porque estamos hablando del ente Chile, de la cosa que es Chile. Y lo definimos por sus costumbres, lo definimos por un análisis psicológico de la personalidad de los chilenos, por su geografía, pero mientras más nos preguntamos por el ente Chile, que es lo que percibimos, porque estamos ocupados de Chile, estamos usando Chile, más remitíamos al ser de Chile. Por lo tanto, la metafísica, que como herramienta que hablamos al inicio de esta pequeña introducción, la metafísica occidental no nos va a servir. La metafísica como la conocemos, la metafísica occidental, que nos ayuda a definir los entes en base al ente trascendental, o al ente trascendente, a Dios o al sujeto, no nos sirve para entender qué es Chile. Y las derivas de esa pregunta por el ente Chile, definidas por el ser de Chile, definidas por un ente trascendente, es decir, una explicación de qué es Chile porque lo creó Dios, nos creó Chile, un ente superior que fue creando otros entes, en ese creó el ente Chile. Esa vía explicación metafísica no nos sirve para saber qué es Chile. La vía de un ente trascendente que creó Chile, Chile es obra de Dios, no nos sirve para preguntar qué es Chile, porque esa vía es la vía de un ente que creó otro ente, no el ser del ente, no el ser de Chile. Es una vía metafísica. Y ya nos estamos dando cuenta que para ocupar la metafísica llegamos a un camino sin salida, porque la metafísica, como disciplina de la filosofía durante 2000 años de historia, no nos va a permitir definir el ser de Chile, porque nos da dos formas. Chile es lo que es porque fue creado por un ente superior. Entonces tenemos que preguntarnos qué ente es Dios. Somos hijos de Dios. Dios creó Chile. Entonces, ¿qué es Chile? Es un hijo, es una creación divina, por decir algo. Otro ente creó un ente. Nuevamente, estamos en el mundo de los entes. O Chile es lo que nosotros vamos creando de Chile, lo que nosotros hacemos. Chile se construye, un sujeto que va creando dinámicas, costumbres, tradiciones, creando objetos, y creó Chile para su uso, para su ocupación, es decir, sujeto creando objetos para un sujeto. Chile sería un ente, un objeto creado para un sujeto, y un sujeto humano, antropocéntrico, centrado. Otro ente. Por lo tanto, la metafísica no nos va a servir. No nos va a servir ni Descartes, ni Kant, ni tampoco una concepción divina de un ente superior que crea otros entes. Entonces, la metafísica, como tal, no, no nos ayuda. Ni la ciencia, que nos va a describir el ente, porque se preocupa de los entes, y Chile es un ente, pero nosotros nos estamos preguntando por el ser de Chile. Y la metafísica tradicional nos va a explicar por dos vías entificadas de qué es el ente Chile, pero no qué es Chile. Y ya entendimos que para poder descifrar qué es un ente, tenemos que primero tener un estado anímico, vivir un estado anímico, ser eh, interpelados por un estado anímico en la cual lo ente se nos haga ajeno, se nos haga totalmente absortos, el nihilismo auténtico, podría decirse, y captar la nada, porque la nada, a su vez, miramos por el retrovisor y captamos los entes, pero que los entes son, y no son nada. Por lo tanto, lo que son no depende de la entidad de esos entes, como la explicación trascendental o trascendente.
sino que son por la nada. Eso ya no es metafísica, como la entendemos como metafísica occidental. Por lo tanto, de alguna manera, como decía Nietzsche, 2000 años de historia y ni un solo nuevo Dios. 2000 años de historia de la metafísica y nos olvidamos del ser. Entonces tenemos que superar la metafísica. La destruction, volver atrás, que es lo que después ese destruction terminó derivado en deconstrucción. La deconstrucción emana del concepto destruction de Heidegger. Y la destruction es la superación de la metafísica occidental, que identificó el ser y olvidó el ser. Y no nos permite la metafísica occidental responder a la pregunta ¿qué es Chile? Entonces, para terminar este video y terminar este rayado de cancha, la metafísica occidental clásica no nos va a dar la respuesta ¿qué es Chile? Por lo tanto, la respuesta ¿qué es Chile? Ya no es metafísica, será ontológica, pero no de ente, de ser. Ahora, ¿por qué hoy día estamos haciendo esta pregunta? No hoy día 8 o 9 de octubre, 8 de octubre, 9 de octubre, sino porque en el momento de nuestra historia de esta entidad llamada Chile, que la podemos describir sociológicamente, antropológicamente, biológicamente, como una conciencia de los entes, nos llevó a la pregunta, esta angustia, en este miedo, no miedo, grafiquémoslo como miedo, pero no es miedo, esa posibilidad de muerte, esa posibilidad de pérdida, de fin, de dejar de existir, de dejar de estar afuera, que fue, por ejemplo, el rechazo, el 4 de septiembre, etcétera, nos llevó a percibir la nada. Para mí, yo creo que esto viene mucho antes. No el 4 de septiembre, pero a muchos fue muy evidente el 4 de septiembre, esa percepción de la nada. Yo la percibí ese 18 de octubre. Ese 18 de octubre yo estaba muy inquieto. ¿Qué es Chile? Ahí como que de alguna manera sentí ese vacío, percibí ese vacío, esa angustia, percibí ese vacío. Y de ahí yo por lo menos en lo personal vengo preguntando hace rato, en Twitter, en todas partes, en este canal, ¿qué es Chile, weón? ¿Qué es Chile? No, es que el modelo económico, que el trabajo. No, ¿qué es Chile? En lo personal fue esa percepción, esa captación por el medio de esa angustia, captar la nada, sentir ese vacío, captar esa angustia, por esa angustia, el vacío, la nada. Uno mira por el retrovisor y dice, bueno, pero hay algo que se llama Chile, pero se está perdiendo o se está acabando, va a morir, va a desaparecer. Logras captar el ser de ese Chile. Pero se oculta, siempre se va a ocultar, aleteia, desocultamiento, de algo que está oculto. Nosotros percibimos la realidad, percibimos Chile, desoculto, pero el ser de eso que se está oculto. ¿Podemos captar eso que está oculto? Ese es el camino el cual estoy invitando a comenzar a trabajar. Tomando a Heidegger, que nos permite seguir un hilo conductor, lógico, racional, vamos avanzando, partimos preguntándonos, ¿cómo podemos resolver esta pregunta? ¿Nos ayuda la ciencia? No. Entonces la metafísica. Ya, ¿de qué se puso la metafísica? De lo que no es ente, entonces de la nada. ¿Cómo podemos captar la nada? La nada la captamos por un estado anímico, por ejemplo la angustia, por medio de la angustia, porque por otro estado anímico logramos la totalidad de lo ente, pero la angustia captamos algo que es ajeno a los entes, vemos los entes como ajenos y captamos ese algo que es la nada. Pero al captar la nada también captamos el ser de lo que es ente. Y captamos que el ser es distinto a la nada. Perdón, captamos que que el ente es distinto a la nada, porque es. Entonces hay una coincidencia entre ser y nada. Ahora, eso que captamos en lo exterior lo definimos como verdad, y esa verdad, según los griegos, es aletheia, y aletheia tiene una A. Entonces, A significa que es anti algo, y por lo tanto, el amigo Heidegger define esa aletheia como desocultamiento. Entonces, lo que está desoculto, lo que está afuera, existiendo, es algo que tiene algo oculto. Eso algo oculto es lo que percibimos con la nada, en ese momento de angustia, y ese es el ser del ente. Pero para que ese ente sea, ese ser se oculta. Y la metafísica, al olvidar el ser porque se está oculto, se preocupó de lo ente y no nos permite como herramienta poder definir la pregunta que es Chile, sino que nos permite preguntarnos por el ente Chile. Ente creado por un ser supremo, trascendente, o ente creado por un sujeto ente trascendental que crea objetos para un sujeto. Eso lo podemos desarrollar, lo pueden ver en el texto La creación de la obra de arte, que está en Caminos del Bosque del libro de Heidegger. Así que queda abierta ahí la pregunta para seguir profundizando entonces, ¿qué es el ser? ¿Qué es el ser de Chile? Pero insisto, la metafísica occidental no nos va a permitir. No nos va a permitir la metafísica occidental. Así que olvidémonos de Santo Tomás, San Agustín, de Aristóteles, olvidémonos de Platón, olvidémonos de Descartes, Kant, no nos van a servir, porque la metafísica occidental olvidó el ser.